queremos invitarte a la conmemoración del 234 aniversario del natalicio del general Antonio Valero de Bernabé y Pacheco y al 12º de la restauración y reactivación del gobierno originario del Estado Nacional Soberano de Borinquen, que tendrá lugar el sábado 26 de octubre de este año a las 10 de la mañana frente al monumento del general Valero en Fajardo. Pero antes de continuar, es importante que sepas quién fue este gran héroe de nuestra historia nacional. Antonio Vicente Miguel Valero de Bernabé y Pacheco nació el 26 de octubre de 1790 en Fajardo, Borinquen o Puerto Rico. En el 1803, a la temprana edad de 13 años, fue enviado a España, donde decidió estudiar una carrera militar, de la que se graduó 4 años más tarde. En esa época, Fajardo era un pequeño poblado ubicado en el extremo oriental de la isla de Puerto Rico, adyacente por el este con el Océano Atlántico, y es además la puerta marítima del Mar Caribe a través del pasaje de Vieques, una de las islas-municipio pertenecientes a este país. Fajardo fue fundado alrededor de 1760 por un español de nombre Santiago de Fajardo y consta de 8 barrios más el sector del pueblo. En 1807 Valero pasó como subteniente a formar parte del regimiento de Valencia y un año después, en el 1808, como teniente del regimiento de Murcia. En el 1808 Napoleón Bonaparte ocupa a España con la excusa de invadir a Portugal debido al bloqueo económico que el gobierno francés había impuesto contra Inglaterra. El rey Fernando VII se rindió ante las tropas francesas, abdicó al trono y fue deportado a Francia. A los 17 años, Antonio Vicente Miguel, quien ya era parte del ejército español, participó en las luchas contra las fuerzas de Napoleón que invadieron a España en ese mismo año. Por su gran valor en los combates, en pocos años alcanzó el rango de coronel, habiendo participado en la batalla de Tudela y en el segundo sitio a Zaragoza, en el que resultó herido en un tobillo, luchando por la independencia de España. Durante este sitio a Zaragoza, Valero fue hecho prisionero, pero logró escapar de sus captores cuando lo iban a enviar a Francia junto a otros soldados españoles capturados. Se unió nuevamente al ejército y continuó luchando hasta que se logró la independencia de España en el 1814. El 21 de junio de 1813, el ejército francés sufrió una aplastante derrota en el País Vasco, la que a la postre le obligó a abandonar la península ibérica. En el 1812, los liberales ya habían aprobado una constitución conocida como la PEPA, mediante la cual establecieron una monarquía constitucional, la división de poderes, la limitación de los poderes del rey, así como varias libertades civiles. Una vez lograda la independencia de España, regresa al trono Fernando VII, también conocido como el Deseado. Uno de sus primeros actos fue desconocer la Constitución de 1812 y restaurar la monarquía absoluta que había regido antes de la invasión francesa. Luego de abolir la PEPA, inició una terrible persecución contra los liberales, que fueron quienes lograron la derrota de Napoleón. Apoyado por la Iglesia Católica, volvió a instaurar la Inquisición, que había sido abolida por los liberales, y le devolvió las tierras que habían sido expropiadas por el gobierno provisional. Como consecuencia de la invasión de Napoleón a España, en México se declaró la independencia de ese país de la corona española y el 16 de septiembre de 1810. Esta ocasión fue dirigida por el cura Miguel Hidalgo y se conoce como el Grito de Dolores. Este fue capturado y fusilado el 30 de julio de 1811. El padre José María Morelos fue otro dirigente de la independencia de México.
organizó el Congreso de Anáhuac, que fue el primer cuerpo legislativo mexicano y el que aprobó la primera Constitución de México. Fue capturado por las fuerzas españolas y fusilado el 22 de diciembre de 1815. Vicente Guerrero, de origen indígena y africano, fue otro de los líderes más importantes de la independencia de México. Ocupó el cargo de presidente de ese país por poco tiempo, del 1 de abril al 17 de diciembre de 1829. Hizo un pacto con Agustín de Iturbide para unir sus fuerzas y así liberar a México del dominio colonial español. Su mayor logro fue abolir la esclavitud. El coronel Agustín de Iturbide fue designado por el virrey Juan Ruiz de Apodaca a fines de 1820 para sofocar finalmente la resistencia de las tropas dirigidas por Guerrero. En su lugar, ante la imposibilidad de derrotarlo, ambos hicieron un pacto uniendo sus fuerzas y en septiembre de 1821 Iturbide entró triunfalmente a la capital de México proclamando la independencia. Don Juan de O'Donoghue, nacido en Sevilla, fue enviado a México para interceder entre la corona y las fuerzas independentistas en el 1820. El entonces coronel Antonio Valero lo acompañó como su secretario y ambos tuvieron una destacada participación en la firma de los tratados de Córdoba del 24 de agosto de 1821. A los pocos meses de haber firmado el reconocimiento de la independencia de México, O'Donoghue murió en esa ciudad de una apoplejía. Después de lograda la independencia, Iturbide se autoproclamó emperador de México, por lo que fue repudiado por amplios sectores de la sociedad, dominada en ese momento por los liberales republicanos. Valero encabezó junto a Santa Anna una conspiración para asesinarlo, pero ante la delación de la misma, el ya general Valero pidió su pasaporte y abandonó el país. Luego de varias peripecias, Valero llegó a Venezuela para unirse a las fuerzas de Simón Bolívar. Fue requerido por el entonces vicepresidente Francisco de Paula Santander para que dirigiera una división que saldría hacia el Perú. La batalla de Junín, ocurrida el 6 de agosto de 1824, fue crucial para la independencia del Perú. Pero la batalla de Ayacucho, realizada el 9 de diciembre de 1824, selló la independencia de la América hispana. No obstante, todavía quedaba mucho por hacer, ya que los españoles se habían atrincherado en el complejo militar del Callao. Después de organizar y entrenar la división Valero, el recién llegado general salió para Perú. Hizo una escala en Guayaquil, Ecuador, para atender a los reclutas que estaban enfermos y a los pocos días salió para Lima, a donde llegó el 18 de febrero de 1825 para ponerse a las órdenes de Simón Bolívar. Desde el 5 de febrero de 1824, las tropas patriotas al mando del Libertador habían hecho el segundo sitio del Callao, un complejo de fortalezas dentro de las cuales se guarnecía una nutrida tropa española bajo el mando del general José Ramón Rodil. Cuando Valero se presentó ante Bolívar, éste se impresionó de manera muy positiva sobre el recién llegado general. A esos efectos, le escribió una carta el 18 de febrero a Santander en la que le dijo: «Al general Valero no he hecho más que verlo, pero me parece un excelente oficial por lo que he visto y he oído de él y por su fisonomía. Le he dado el mando de la división que sitia al Callao a las órdenes del general Salom». El ilustre escritor peruano Ricardo Palma dijo de Antonio Valero: «El general don Antonio Valero, jefe de Estado Mayor de los patriotas que en 1825 asedieron el Callao, valía por su inteligencia, denuedo, actividad y previsión casi tanto como un ejército. En el campo de batalla, Valero, como todos los bravos de la patria vieja, era un león desencadenado». Valero le sometió a Bolívar un plan detallado para invadir a Puerto Rico y lograr su independencia. En ese plan, Valero dice, refiriéndose a su patria:
se llamará el estado de Borinquen, su antiguo nombre. Desafortunadamente, el proyecto murió engavetado debido a múltiples dificultades y él no pudo liberar a su país del yugo español. Durante su carrera militar, Valero obtuvo múltiples reconocimientos y medallas. Murió en Bogotá en el año de 1863. Sus restos mortuorios se perdieron y hasta el día de hoy no han podido ser recuperados a pesar de los esfuerzos realizados en décadas pasadas por el gobierno de Venezuela. En la ciudad de Fajardo existe un monumento a su memoria y allí conmemoraremos este próximo sábado 26 de octubre el 234 aniversario de su natalicio. Valero es considerado por el Estado Nacional Soberano de Borinquen como su precursor. Ese día también celebraremos el aniversario número 12 de la restauración y reactivación del gobierno originario del Estado Nacional Soberano de Borinquen. Acompáñanos.